Buenas tardes, estimados tutores, estimados compañeros. Soy alumno de la UNIES, Walter Fernando Torres Ríos. Les voy a hablar acerca del Estado. El Estado constitucional del derecho es aquel Estado que se rige por su Carta Magna o leyes aprobadas bajo el procedimiento establecido en su ordenamiento jurídico, con el fin de garantizar el funcionamiento y el control de los poderes públicos, a diferencia del Estado legal, que proyectaba la supremacía de la ley sobre los restantes mandatos jurídicos, y el Estado constitucional propone la supremacía de la Constitución en el ordenamiento jurídico, reconocido su carácter de normas y su legitimidad. Evaluación histórica del Estado. Vamos a iniciar con una breve síntesis a partir de la Edad Media, periodo histórico que abarca los siglos V al siglo XV, época en la que no se concibe el Estado como un sistema político. Tan solo se puede constatar la existencia de un sistema político prometedor, denominante feudalismo, en el que el poder local, no obstante con el gran autonomía e independencia, la nobleza, este sistema comenzó a decaer a partir del siglo XIV, produciéndose la transición del capitalismo fundado en el mercantilismo que prevalece entre los siglos XV y siglo XVIII y que es considerado como el origen del capitalismo moderno. Elementos constitutivos del Estado son tres: humano o poblacional, el territorio o el poder. El humano o poblacional es la agrupación del hombre y mujer, la población reunida en diversas etapas de su vida, desde la infancia hasta la vejez. El territorio es un concepto geográfico referido a una porción de la superficie del planeta que permanece es administradora por un determinado estado. El poder, un pueblo en que habita un territorio requerido por cierta organización para adquirir un conjunto, de tal modo cuando la sociedad se estructura políticamente. Formas de Estado y formas del gobierno. Las formas de Estado refiéranse a las diversas configuraciones que él adopta en relación a sus propios elementos integrativos. Esto es a su particularidad y estructura. Teoría sobre la personalidad jurídica del Estado. La teoría de la doble personalidad y la teoría de la doble voluntad de una sola personalidad. Los que niegan que el Estado tenga una personalidad y los que afirmen que tiene una personalidad. Nuestra legislación acepta la teoría de una personalidad con voluntad doble. Los principios y fines fundamentales del Estado venezolano. Entre sus funciones están prevenir, investigar y sancionar hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa, velar por el buen uso del patrimonio público y preseleccionar a los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Les voy a hablar acerca de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los principios fundamentales tipificados en el artículo 1 hasta el artículo 9. Estado del Derecho y Estado Social. Aparecen estrechamente relacionadas en esta nueva concepción del Estado social del derecho, a pesar de no ser una obvia comunicación con la demuestra la inagotable controversia jurídica o política en torno a dichos términos, considerados por algunos difícilmente conciliables o francamente incompatibles. El Estado del Derecho se conoce en la época moderna. Nace en el siglo jurídico político alemán entre los siglos XVIII y siglo XIX y tienen un origen claramente liberal. El Estado social se define aquel que acepta e incorpora al orden jurídico a partir de la propia Constitución derechos sociales fundamentales junto a la clasificación de derechos políticos y civiles. El territorio, los espacios geográficos del Estado venezolano y los recursos naturales. El territorio de Venezuela es el país que está más ubicado al norte del continente de América del Sur. Se encuentra totalmente en el hemisferio norte y su límite está
muy cerca de la línea del ecuador terrestre. Sus límites geográficos son Mar Caribe al norte, Colombia y Brasil al sur y Guayana al este y Colombia al oeste. Recursos naturales que tiene Venezuela. Se destacan los minerales como petróleo, gas natural, hierro, bauxita, carbón, oro, diamantes, coltan, entre otros. La división política del Estado venezolano. La división política territorial de Venezuela es la separación del territorio venezolano en sus distintas áreas o zonas administrativas, por las que esta división se particulariza, representa e identifica por tener 23 estados y el distrito capital, las dependencias y los territorios federales. Concepto de nacionalidad. El Estado es aquel que pertenece a una persona que ha nacido en una nación determinada o ha sido naturalizada, es decir, la condición y carácter peculiar de los pueblos y ciudadanos de una nación. Ius sanguinis significa que las dos naciones de madre o padre de un país recibirán la nacionalidad de dicho país por el mero hecho de ser hijos suyos. Ius solis es un latinaje que significa derecho del suelo, como derecho de nacionalidad de un estado y otros derechos que corresponden a una persona. Jus system mixto quiere decir que de los anteriores que les hablé. La nacionalidad venezolana. El hijo de padre o madre venezolano por nacimiento nacido en el territorio extranjero adquiere la nacionalidad venezolana si reside en el territorio de la República o manifiesta su voluntad en ese sentido. Nacionalidad originaria es aquel que proviene del hecho mismo del nacimiento de una persona en un estado determinado. Nacionalidad adquirida es aquella que proviene del cambio voluntario de nacionalidad. Renuncia, pérdida y recuperación de una nacionalidad. La pérdida o renuncia de la nacionalidad está relacionada con el problema de su recuperación. La Constitución venezolana acepta la recuperación de la nacionalidad en el caso de su pérdida o renuncia. La nacionalidad venezolana no se pierde al adoptar o adquirir otra nacionalidad, y por el otro, los venezolanos por nacimiento no podrán ser privados de su nacionalidad. Doble nacionalidad representa la coexistencia en una persona de dos vínculos jurídicos de nacionalidad con dos estados distintos. Ciudadanía se ha definido como la condición que se otorga el ciudadano a la ciudadanía de pertenecer a una comunidad organizada. Ejercicio de la ciudadanía es conocer y hacer aplicar los derechos de la particularidad de un ciudadano que interviene en lo público. Pérdida de la ciudadanía. La ciudadanía se pierde, de hecho, cuando se ha renunciado a la nacionalidad y su ejercicio se puede suspender en virtud de decisiones jurídicas en el caos que determina la ley. Gracias, eso es todo lo que yo les puedo mencionar sobre mi exposición.